Hermanos amados, Jehová les bendiga. Vamos ahora a estudiar lo que es Levítico, capítulo 5. Y aquí pues habla de la ofrenda variable. Esta es una ofrenda por pecado cuyo costo varía según lo que puede pagar el transgresor. Es una ofrenda que se le llama que sube o baja. Y hay 3 pecados para esta ofrenda. 1, el pecado de negarse a prestar un testimonio. 2, el pecado de contaminarse con objetos sagrados. Y el pecado de jurar en falso o incumplir un juramento. Y en el de contaminar objetos sagrados también es tocar algo inmundo, impuro, como un cadáver, un animal. Ok. Ahora, si lo miramos así a simple vista, decimos, bueno, pero quizás esto no nos aplique a nosotros, pero vamos a ver que sí. Dentro de todo esto, realmente, ¿qué tenemos que aprender? Entonces, primero vamos a comenzar. Yo no lo voy a leer completo tampoco, porque habla del proceso, y el proceso de lo que es el sacrificio es igual. Varía, por ejemplo, la razón de el sacrificio o qué tanto tú puedes hacer o no, pero es igual, y lo que varía es lo único que vamos a tocar. Y el otro punto, le voy a leer los primeros versos para que entiendan la idea del mensaje. Dice: si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. O si tocare inmundicia de hombre, cualquier inmundicia suya con que fuere inmundo, y no le echare de ver, si después llegare a saberlo, será culpable. Verso 4. O si alguno jurare a la ligera con sus labios, hacer mal o hacer bien, en cualquier cosa que el hombre profiere con juramento, y él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Ahora, si se fija, aquí dice confesará, porque el que confiesa es el que alcanza misericordia. Aquel que retiene de confesar, recuerden que todo tiene que ver con un corazón contrito para poder recibir esa expiación. O sea, el cordero está ahí, Yeshua es el cordero. Pero si no hay una confesión, entonces ese pecado no es perdonado. O sea, por eso tiene que haber una confesión, ya sea que por error, ya sea que, hablé, y lo vamos a ver ahora, hablé rápido o no fui testigo de algo que tenía que hacer. Y luego dice pequé. Tiene que confesar el pecado. No puede decir, es que yo no lo sabía. No, ya lo sabes. Es como que pecaste, lo hiciste sin saber y ahora conociste. Pues tú tienes que arrepentirte, tienes que confesar tu pecado y dice que hacer una ofrenda de expiación. Y dice, y el sacerdote le hará expiación por sus pecados. ¿Quién es el sacerdote? Pues es Yeshua. ¿Quién es la ofrenda de expiación? El mismo Yeshua. ¿Qué se necesita? Primeramente, haber cometido el hecho. El alma, la persona que lo hiciere, tiene que reconocer y confesar. Entonces, ese cordero va a accionar como una expiación para él. Entonces, luego empieza en el verso 7 en adelante, hablando de que si no tiene dinero, para un cordero, entonces tú traes 2 tórtolas, y si no, entonces tú traes una ofrenda de harina. Y que la harina, en este caso, y lo voy a explicar, solamente lo estoy leyendo rápido para luego ir a la explicación, que esta harina que debiera traer, porque no tiene para 2 palominos o 2 tórtolas, no se le echaría incienso ni aceite, porque es una ofrenda de expiación. Y este es otro punto. Cuando
tú te arrepientes, cuando tú has cometido un pecado, ese es un momento triste. No es como aquel que trae una ofrenda de paz o de agradecimiento que sube como olor fragante. O sea, es un dolor para el que confiesa el pecado, como un dolor para el Padre, donde tiene que haber una reconciliación. Es como te explico. Si tú tienes una pareja, un esposo, esposa, y ustedes pelean, ¿verdad? Y se dicen cuantas cosas, cuando viene el momento de la reconciliación, lo que hay es lágrima y perdóname. O sea, no hay un tal como, ay, me estoy riendo, estoy gozándome, me lo estoy disfrutando esto. No, sino que en la reconciliación hay un dolor envuelto de que tú ofendiste al Creador y que tú te sientes mal, y entonces tiene que haber lágrimas y una confesión. Entonces ahí ya después que hay una relación restaurada, cuando se confiesa el pecado, entonces ya cuando tú traes tu ofrenda de amor, de elevación, entonces sube como olor fragante. Por eso el pan no tenía ni aceite, que representa el espíritu, recuerden, ni el incienso, que son las oraciones, ¿ok? Y que suben como olor grato. Ahora, vamos a ver lo del testimonio. Tú viste algo o tú escuchaste algo, pero tú no lo denuncias. O sea, te quedaste callado. Esto es pecado ante Elohim. Porque tenemos que, al ser testigo de algo, hablar la verdad. Y más aún si alguien te llama a hacerlo. Hay gente que te dice, mira, tú viste lo que pasó. Yo no me meto en eso. No, yo no quiero. Mira, que tú tienes que ir y hablar, porque si tú hablas, se va a hacer justicia. No, es que a mí no me gusta meterme en esos problemas. Yo mejor me quedo en mi casa. O sea, tenemos que denunciar lo que hay que hablar. Inclusive, si aún no nos beneficia a nosotros o a un familiar. O sea, también alguien puede llamarte a ser testigo de algo a su favor, o también te pide mentir o te llama a ser testigo y alguien más te motiva a mentir. O quizás tú decir, mira, di que tú no viste nada o que tú no supiste nada. Eso también es pecado ante el Padre. Somos testigos de la verdad. Y nunca debemos callar, ni siquiera para proteger a un hijo o a un esposo. Vamos a suponer, usted vio que su hijo robó. Y alguien le dice, pero tú estabas ahí, tú lo viste. Y tú digas, no, yo no lo vi. Porque tú quieres, pues, proteger a tu hijo. Eso es pecado. Y bueno, y hay muchos puntos y cosas que mentimos, que pecamos, que no hablamos, que nos callamos. Esto es grave. Siempre la verdad es justicia. Y no podemos ver algo mal y voltear la mirada o dar mal testimonio de algo. O sea, esto es algo que hoy es el pan diario en muchos. En las casas, en las iglesias, en el trabajo. La mayoría callan, mienten o difaman. Qué triste que esto pase en su pueblo y no se arrepientan, simplemente como que ni lo toman en cuenta. Es pecado y este pecado nos separa de Elohim. El arrepentimiento y confesar con un corazón contrito nos acerca, porque ahí está el medio, la ofrenda está ahí. O sea, la ofrenda es Yeshua, Él es el sacerdote. Podemos entrar en el lugar santísimo y acceder. Y eso es lo que el Padre quiere. Yo, estudiando este tema de Levítico, me he dado cuenta de que las ofrendas en sí, todas simbolizan a Yeshua. Y lo estamos mirando. Y vamos a seguir mirando las ofrendas, que siempre va a ser que si 2 tórtolos, que si 2 palominas, que si un toro, que si un cordero, que si una cabra. O sea, el sacrificio variaba, pero en nosotros simboliza a Yeshua en todo tiempo. Ahora, yo veo en el libro de Levíticos un apunte más al pecado y a la confesión y al arrepentimiento, y también al querer acercarse y agradar a Elohim. No tanto por lo que se sacrificaba. Yo veo más que te está señalando aquí, podemos entender, pecados que muchas veces decimos, yo no he pecado,
O Padre, enséñame los pecados ocultos. Y Él te está mostrando que tú, por ejemplo, y yo te voy a dar un ejemplo práctico, de que muchas cosas tú te has quedado callado y que tú has visto que están mal y no has dado testimonio de lo mal o de lo bien, porque también está el que ha hecho el bien y que alguien tiene que dar testimonio de eso para validar algo, por ejemplo. Este tema es bien amplio, pero le estoy dando un ejemplo. Ahora, la otra cosa que decía aquí, que el que tocare lo inmundo, cualquier cosa que tocare o cadáver o inmundicia de hombre. Ahora vamos a ir a lo tocar, que es tocar algo y que es inmundo, ¿verdad? Entonces, lo inmundo es algo que trae contaminación a tu alma, es contaminante para ti. Impureza, suciedad, algo profano o corrupto. Si busca la palabra inmundo, eso es lo que significa. Ahora, la palabra tocado, si tú vieres la acción de tu tocar, tocado, en el hebreo es la palabra nagá. ¿Qué significa poner la mano encima? Es un eufemismo de acostarse con mujer o acostarse con hombre. Violentamente también significa tocar, como violentamente, golpear. También es destruir, echarse con. Y ya sabe lo que es echarse con, algo prohibido o inmundo. Juntarse una ramera, juntar cuerpos, juntar, tocar. Herir también, o llegarse a. En sí, este verbo tocar es un contacto físico de una persona con algo. O sea, tú tocaste algo, una persona, ¿verdad? Un animal, porque hay gente que se echa, se junta con lo inmundo, con lo sucio. Entonces, ahora, esto hay muchas maneras. O sea, este verbo pues se aplica de diferentes formas. Ahora, si del corazón sale lo contaminado, lo inmundo, entonces se refiere a lo prohibido, a lo que no debes tocar, a lo que no debes poner tu mano, porque en tanto que pone la mano o pone tu corazón, o sea, tu mismo corazón, tu pensamiento, eso va a contaminar tu alma. Mateo 15:19 dice, porque lo que contamina, o sea, lo que contamina o hace inmundo, ¿verdad? O sucio, o profano, o corrompe. Dice, lo que contamina al hombre sale del corazón. Porque de ahí salen, póngale atención, malos pensamientos, los homicidios, los adulterios. Por eso tiene que ver con violento, agresivo, adulterio, tocar una mujer o tocar un hombre. Las fornicaciones, los hurtos, pusiste la mano en algo que no era tuyo, te contaminaste tu alma, tu corazón, te vino un mal pensamiento. Los falsos testimonios que dañan, ahí está. Y las blasfemias, las palabras que no edifican, que salen de el corazón, blasfemias, mentiras, fornicaciones, todo eso contamina al hombre, el corazón, el alma. Entonces, con un corazón contaminado, sucio, no se puede adorar. Por eso tiene que confesar y traer el arrepentimiento. Entonces, tocar lo inmundo es amplio. Contamina el corazón y por eso se debe reconocer este pecado y contamina el templo, porque somos el templo de él. Y fíjense que un templo es físico, pero aquí estamos hablando de los términos espirituales, porque el alma quiere el corazón. Tenemos que tener un templo, un corazón limpio, para poder traer una adoración de elevación, de agradecimiento, para podernos acercarnos a Él. Entonces, todo lo que es inmundo, ¿verdad?, contamina el corazón y se debe reconocer este pecado a través de la ofrenda. Pero primero confesar, un corazón que se humilla, y la ofrenda, que es Yeshua,
por medio de esa ofrenda, por medio de Yeshua, en el nombre de Yeshua, tú alcanzas el perdón. Entonces ven cómo estos temas realmente están más apuntando al pecado, a pecados que pasamos por alto y que realmente nos tienen separados de los o no hemos logrado en sí esa cercanía que deseamos. ¿Por qué? Porque no nos hemos arrepentido. Entonces, si tenemos malos pensamientos, si damos falso testimonio, o lo mismo, si lo callamos, o si tocamos mujer ajena o hombre, o hasta, recuerden, con el pensamiento. Dijo Yeshua que ya con el pensamiento ya has pecado cuando deseas lo ajeno o lo que otro tiene. Y ahí también pues viene lo que es la envidia, desear los bienes ajenos, la mujer del prójimo, o lo que el otro tiene que tú no tienes. Entonces, hasta con el pensamiento. Por eso la ley aquí tiene que entrar lo que es el corazón, que ya no es lo físico, sino lo espiritual. Y por eso esto va a lo espiritual, lo interno, que como quiera, y leímos, en ese tiempo una persona no podía ser expiado el pecado de esa persona simplemente por traer el sacrificio. No, tenía que haber un cambio de actitud, un arrepentimiento, un corazón que se humillara y que tuviese un deseo de cambiar y cambiar. Si no, no funcionaba. Entonces, todo esto es tocar lo inmundo, ya que está envuelto un mal deseo del corazón que se ha contaminado y ese corazón necesita la purificación que se logra a través de Yeshua, a través del Cordero, a través de la sangre, del sacrificio. Esa expiación tiene que confesar el pecado y reconocerlo. Entonces, también en este capítulo nos habla de jurar a la ligera. La palabra ligera, o sea, en hebreo es batá, y significa hablar a la ligera, vociferar con enojo, ser rápido para hablar. ¿Cuántos hablan, juran, dicen que algo es así? Amén, amén, si eso es así, a la ligera. Cuando se habla rápido, alguien sin pensar o admite algo sin pensar si está bien lo que usted está diciendo. Aunque sea en el sentido de hacer el bien o el mal, jura algo o accede a algo, pero usted pues a la ligera dice que es así, que es amén, ¿verdad? O que a usted le parece que es así. Dice que haciéndolo, aunque en el momento tú no estás haciéndolo con una intención de pecar, también estás pecando. Y tienes que confesar ese pecado y arrepentirte también. Por eso no debemos admitir algo o salir a defender a alguien o algo que creemos está bien o mal, ligeramente, rápidamente, porque podemos hacer mucho daño. Nos hacemos daño a nosotros mismos y hacemos daño también a otros. Entonces, esto es importante. Y yo en todo esto veo que, como dice la Escritura, que debemos ser bien despacio para responder, que debemos pensar cada cosa que vamos a hablar, debemos orar, consultar al Padre. Entonces, debemos ser prestos para escuchar y lentos para hablar. O sea, rápido para escuchar, lentos para hablar y mucho menos salir a admitir algo sin previamente meditar, orar, consultar, buscar, averiguar, porque es muy fácil pecar si tú eres rápido al contestar. Hay más sabiduría, dice, en el necio que calla, porque no es sabio hablar rápido, hablar a la ligera, en cuestiones que muchas veces la gente habla y no la entiende. Muchos tenemos una respuesta muy rápida que simplemente sale de la carne, sale de nosotros, y muchas veces terminamos muy mal parados. Y fíjese que no lo hicimos intencional, es que lo hicimos rápido y terminamos pecando. Entonces, seamos lentos, oremos, testifiquemos de la verdad, no hagamos acepción de personas, oírnos a favor, un testimonio a favor de alguien, haciendo así, hablando mentiras, dando un falso testimonio. Y le voy a dar un ejemplo. Si alguien habla una historia de mí, de Karina, en un grupo, que parece creíble lo que está diciendo, porque quizá la persona que lo está hablando,
¿verdad? Quizá usted confía, piensa que sí, que esta persona es seria. Tenga cuidado de usted decir amén o consentir. Sí, 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 en lo que esa persona dice, porque él o ella puede estar prestando un falso testimonio, puede estar difamando algo que no es verdad, y al tú consentir con su comentario, termina siendo partícipe de su pecado. Tú puedes callar y puedes indagar y averiguar. Y si tú compruebas que no es, entonces decir a la persona lo mal que estaba. Porque esa persona se encargó de difamar algo y ese se lo dijo a otro y ese a otro y ese a otro. Y mire el daño que puede causar. Pero si usted tan solo por querer estar bien con la persona, usted consiente, usted también está en grave pecado. Esos son los pecados que quizás muchas veces decimos, ay, pero ¿por qué no logro acercarme más al Padre? O muéstrame mis pecados escondidos. Y estos son pecados que en verdad muchas veces no nos damos cuenta, que son como los que están ahí escondiditos, ocultos, que muchas veces decimos que sí, o le damos a alguien una conversación donde la persona está hablando de alguien y lo que está hablando es mentira y admitimos y decimos que sí y nos dejamos llevar por espíritus inmundos que están obrando allí y nos dejamos arrastrar. Entonces, hay que no ser ligeros para responder, ni para hablar, ni para decir, porque terminamos pecando. Entonces, esta ofrenda era según la condición de la persona. Y se usaba lo mismo, corderos, cabras. En caso de no tener dinero, 2 tórtolas o 2 palominos. Y ponga la atención, la tórtola o el palomino también representa a Yeshua. En Cantares vemos que Él nos llama paloma mía. En Salmo 74 hay una petición de no entregar el alma de tu tórtola a las bestias. O sea que somos esa tórtola. Él es la tórtola. La tórtola es un símbolo de amor eterno. Entonces, ofrecer la tórtola por igual representa nuestra tórtola, que es Yeshua, nuestro amor, nuestra pareja. Y si no tenía para 2 tórtolas o 2 palomas, y recuerde también que paloma representa a Efraín, paloma incauta. También aprendan de mí, dijo Yeshua, que soy manso como paloma. También la paloma representa al Espíritu Santo, representa al mismo Yeshua. Entonces fíjese la relación de la paloma y la tórtola, porque ya le hablé de la vaca, le hablé del cordero, pues aquí también, y del pan, ¿verdad? Entonces toda ofrenda es Yeshua, toda ofrenda es Él. Entonces la ofrenda normalmente cuando ya no tenía dinero, la del pobre era el pan. Decía, si no tiene para 2 tórtolas, entonces el pan, pero igual, Yeshua es el pan de los pobres. Él es el maná que descendió del cielo, Él es el pan de vida. Entonces, en el caso de la ofrenda de pan que se traía porque no se tenía dinero, como le había comentado anteriormente, a esta ofrenda no se le ponía ni aceite ni incienso porque era una ofrenda de expiación. Ahí había la diferencia. Y recuerden que la otra ofrenda donde se traía el pan era de elevación, de agradecimiento, que se le echaba el aceite, que representa el espíritu, el incienso, las oraciones con un olor grato. Porque el pecado, como le expliqué ahorita, no es un olor grato, pero hay una manera de expiarlo. Al Abba no le agrada el pecado. Ya cuando el pecador era perdonado, porque se arrepentía, entonces podía ofrecer una ofrenda de amor, de paz, una ofrenda de elevación, de agradecimiento, ¿verdad? Y ahí está, en el caso de que fuera de pan, se le ponía el aceite y el incienso. Luego vuelve aquí y habla de pecar por error en las cosas santas, aunque lo hizo sin saber. Recuerden que cuando se hace un pecado en las cosas santas por error, eso es descuido y no debemos descuidar, tenemos que estar pendientes y atentos. Y también tenía que traer una ofrenda para expiar su error. Y concluimos de que Yeshua es el Cordero de Elohim, que quita el pecado. Él es la expiación y a la vez Él es el sumo sacerdote. Entonces, no tenemos excusa para vivir una vida sin arrepentimiento. Tenemos todos los medios que Él nos ha permitido y todos estos sacrificios, todos
apuntaban a Yeshua. Y aparte de eso, cada elemento y cada cosa que vemos aquí, tú la encuentras por las escrituras. O sea, como le expliqué, la tórtola, la paloma, o sea, el cordero, y somos ovejas, y él es oveja, y, o sea, cada cosa, que si el aceite, que si el incienso, o sea, cada cosa que hay en lo que se hacía en los sacrificios, en lo que se hacía en el templo, tú lo encuentras por todas las escrituras. Y lo único que tenemos que hacer es abrir nuestra mente, ir comprendiendo y entendiendo, pero a través del Espíritu, a través de vivir una vida de arrepentimiento, una vida consagrada a Él, sabiendo que podemos acercarnos a Él por medio de Yeshua, pero que necesitamos entender nuestro pecado, o sea, a todas estas dimensiones, de que quedarse callado y no hablar la verdad, muchos creen que no es pecado. Hay gente, no, yo no hablé. Sí, sigue siendo pecado, porque si tú hablas, tú ayudas a alguien que quizás se está tratando de defender, pero tú te quedaste callado. Y como, por ejemplo, hay gente que han estado en congregación y saben que el pastor o el líder está en pecado y no se atreven a decir nada, se quedan callados también. Cuando tienen que testificar de la verdad, hablar con la verdad, no, porque entonces, como bien le dije, no quieren ofender, o mi hijo hizo algo malo hizo, y yo me voy a quedar callado para que no tenga consecuencia. Todos esos pecados, el Padre nos dice que tenemos que confesarlo y no volverlos a hacer. Por eso tenemos cada día que irnos purificando y limpiando. Y este tema de Levítico es para eso, para que entendamos cuántas cosas hemos hecho mal y no volverlas a hacer. Y que por medio de entender estos temas, nuestra relación con Elohim pues madure, pues nosotros podamos seguir uniéndonos más, santificándonos. El que es puro, purifíquese más. O sea, estamos en el cuerpo, en la carne, podemos cometer pecados de error, podemos hacer cosas, pero ahí está Yeshua. Él es nuestro sumo sacerdote, Él es el sacrificio. Simplemente tenemos que humillarnos en la presencia de Él y limpiarnos de todo pecado. Amén. El Abba les bendiga.